¿Qué tal? Buen día nuevamente. Vamos a continuar con esta serie de videos introductorios en lo que es la elaboración de presupuestos y para ello les explicaré el día de hoy el proceso o los pasos que se requiere para realizar un presupuesto. Inicialmente, ya lo habíamos mencionado, requerimos, pues antes de analizar un proyecto, tener los planos constructivos o los planos con los que se va a ejecutar la obra que estén completos, que tenga todas las especificaciones completas y obviamente eso requiere un trabajo minucioso. No podemos iniciar la elaboración de un presupuesto si le faltan especificaciones del tipo de cimentación, armado de las losas. Entonces, sí tenemos que ser muy minuciosos en revisar ese proyecto, esos planos, para verificar que sí esté toda la información que requerimos. Recuerden que el hacer un presupuesto es como desmenuzarlo, desmenuzar cada una de esas partecitas. Entonces, sí se requiere que esté todo muy detallado. Después de ello, ya que tenemos analizado ese proyecto y vemos que no le falta nada, bueno, lo que tenemos que hacer es un listado de esos conceptos o las actividades que se requieren para construir ese proyecto. Que se requiere la excavación, la limpieza, la plantilla, en fin, todas las actividades hasta llegar a la terminación de la obra. Y bueno, también lo que podemos ir haciendo es ir realizando una separación de partidas. Acuérdense, agarro un grupito de actividades y lo voy a meter a esta partida. Y luego este otro a la partida de acabados y esto a la de instalación sanitaria. En fin, para que llevemos siempre un orden en ese listadito también. Recuerden que esto de hacer presupuestos es algo minucioso y debe de llevar un orden. Eh, Otro aspecto importante que debemos de hacer después de eso es cuantificar esos conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuantificar? Es elaborar los generadores de obra, es lo más común, generadores de obra. Eh, Necesito en el plano medir cuántos metros lineales de dala, cuántos metros acabados de aplanado, cuántos metros cuadrados de piso, de azulejo, en fin, necesito llenar esos generadores. Más adelante les explico a lo que nos referimos cuando hablamos de un generador de obra, pero de cada actividad hay que cuantificarlo, hay que medirlo. Por eso es tan importante y tan detallado esto. Analizar, revisar toda la información y luego cuantificarla. Después de ello, bueno, también otro aspecto importante es que realicemos una cotización de los materiales. Si estamos hablando de un presupuesto, bueno, tendré que ir a una ferretería, tendré que ir a una carpintería, a una maderería, perdón, donde voy a pedir costos de los materiales, inclusive llamar o correo electrónico en el lugar donde yo voy a hacer la obra. Imagínense que me piden una obra para Manzanillo, pues yo tengo que investigar los costos de materiales en Manzanillo, no los del lugar donde yo vivo, es del lugar donde voy a realizar la obra. Eso es muy importante, no se vayan con que, ahí en internet encuentro todo, no. Vayan al lugar donde van a realizar esa obra y es un costo más real, ¿no? Vamos a tener algo lo más real posible desde ese presupuesto. Y ya con mucha de esa de información vamos a empezar a hacer los análisis de los básicos. Recuerden que para ello vamos a usar manuales y libros donde viene toda esa información y podemos decir, bueno, qué materiales y cuánto de material requiero para fabricar un metro cúbico de concreto, un metro cúbico de mortero de tal resistencia, de tal proporción. Y ahí los empiezo a analizar en un programa de costos, obviamente, para hacer presupuestos. Ahí mismo tengo que hacer un análisis de la mano de obra. ¿Qué trabajadores voy a requerir en esa obra? El albañil, ¿cuánto se paga de mano de obra en un albañil? ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Hago el análisis de salario real de cada uno de los trabajadores. Y luego los empiezo a organizar en cuadrillas. La cuadrilla de albañil y peón, la de los coladores, la de los fierreros, la de carpintero, en fin, toda la mano de obra organizadita en cuadrillas. Después, tengo que analizar la maquinaria que voy a requerir. Si voy a requerir una retroexcavadora, hago el análisis de costo horario. Acuérdense que la maquinaria se analiza por hora. Hay que saber cuánto nos cuesta el trabajar una hora una bailarina o trabajar una hora
una revolvedora. Entonces hacemos ese análisis en ese programita de costos. Después, también otro más importante es el hacer los análisis de precios unitarios. ¿Y qué es lo que significa hacer un análisis de un precio unitario? Bueno, muy simple, yo me voy a olvidar de que cuantifiqué 100 metros lineales de una dala de tales dimensiones. Me voy a concentrar solamente en un metro lineal de la dala y voy a decir, ¿qué material requiero para fabricar esa dala? ¿Qué básico requiero para fabricar ese metro lineal de dala? ¿Qué mano de obra requiero para fabricar esa mano de obra, ese metro lineal? ¿Qué maquinaria? Y así de cada unidad de las que cuantifiqué o cada actividad. ¿Cuánto de un metro cuadrado de azulejo, de un metro cuadrado de pintura, de una unidad de cada actividad? En el programa de costos, bueno, ya que lo tenemos cuantificado, se alimenta los 100 metros cuadrados de uno, 150, 80 y hace las operaciones con sus salarios reales, básicos y mezcla toda esa información para darnos un gran presupuesto. Tenemos también, obviamente, que hacer un análisis de indirectos. Acuérdense lo que decíamos. De algún lado tienen que salir esos gastos de oficina, gastos de movimientos de la obra. Entonces hay que hacer un análisis de decir, bueno, es para esta obra que es muy pequeña, solamente el 2% de indirectos de oficina para que salgan los gastos de la oficina. O el 5% de indirectos de obra, o el 10%, ya depende del análisis, ¿no? Y bueno, obviamente ya en el presupuesto pues también vendrán otros cargos que hay que hacer, cuánto le vamos a poner de utilidad, obviamente, ponerle la herramienta, ya lo mencionábamos que es el 3%, y bueno, con toda esa información hacemos un cálculo del presupuesto y acuérdense, no vamos a confiarnos del resultado que nos dé. Tenemos que ser desconfiados, estamos hablando de dinero. Entonces, en cuanto yo saco la información, la reviso, y la analizo y digo, ah, caramba, aquí aparecen 10 tinacos y realmente necesito un solo tinaco. A ver, algo pasó y me tengo que meter y regresar y buscar dónde se me fue un cero de más y le puse 10 en lugar de 1. O reviso y digo, ah, caramba, aquí solamente me aparece 1 kilo de clavos de 2,5 y pues es muy poquito. Hay que revisar dónde me hizo falta poner clavos. O de mano de obra, solamente de pintor son 1,000 pesos. Algo está pasando. Lo reviso a detalle y me regreso y hago las correcciones y recalculo hasta que no esté yo conforme, ya puedo mostrárselo a mi cliente y decirle, aquí está, ese proyecto, esa construcción le cuesta 1,000,000 de pesos. Y ya se firma el contrato, se ponen de acuerdos con los anticipos, se ponen de acuerdos con la fecha de inicio de obra y arrancan y todo de alguna manera más controlado. Otra cosa importante que quería mostrarle, este formato es un formato para generadores de obra. Hablábamos de cómo vamos a cuantificar esas actividades. Este es un formato muy general. Tiene varias columnas. En la primera hay que ponerle el número de la actividad o el concepto que estamos generando. Obviamente no se repiten, van del 1 al 1,000, 2,000, a los que sean. Y en la siguiente columna donde dice descripción van a poner la descripción completita de esa actividad. Fabricación de dala de desplante de 15x20, armada con tantas varillas, estribos de tal medida, separación, resistencia de concreto. Y en ese espacio también ustedes pueden poner un dibujo para que se vea más agradable ese generador. Luego vienen otras columnas como la de unidad, donde obviamente hay que poner la unidad de medida, que en este caso para una dala es metro lineal, para un aplanado metro cuadrado, en fin. Y en las siguientes dos columnas vienen eje y tramo, que prácticamente es identificar de qué parte estamos hablando de ese proyecto. Acuérdense que los planos normalmente llevan ejes en todos lados, entonces hay que decir, bueno, va en el eje 2 del tramo de la A al B, y vienen luego las columnas de largo, ancho, alto, y pieza y total, para darnos un gran total. Más adelante en otro video se explica y hay ejemplos de cómo se van llenando esos generadores de obra. Y bueno, para terminar aquí, en la parte de abajo, viene 3 espacios donde normalmente siempre debe de haber una persona que elabora, revisa y otro autoriza. Entonces siempre, y en la vida real se hace de esta manera.
quién elabora, quién lo revisa y quién lo autoriza, porque acuérdense que esto es muy importante, es hablar de dinero, todo esto es dinero si hacemos un generador de obra para un presupuesto o un generador de obra para cobrar una estimación en el caso de las obras públicas. Esto es todo en este video, los invito a que se suscriban al canal y continuamos más adelante con más videos. Hasta luego.